En la lectura de Ortega y Valencia podemos rescatar que qué le estamos dejando a las nuevas generaciones o qué estamos educando en este mundo para que se pueda construir su formación de estas nuevas generaciones, porque no tenemos una pedagogía de nosotros, sino que cada quien es individualista y no escuchamos otras voces, sino son las de nosotros, o no aceptamos otras ideas si no son las nuestras. Entonces eso está mal y no estamos como respetando a los otros ni dándoles un valor, porque siempre que pensamos en el otro, como que vienen a la mente ideas como de desprecio, de carencia, de discriminación, etcétera. También al hablar de los otros podemos marcar nuestra propia identidad, tener también nuestra subjetividad, pero no al contrario, sino que lo que se hace es que se fragmenta ese pensamiento, ya no se toman en cuenta a los demás. La lectura de la educación intercultural bilingüe podemos rescatar que esa educación para esa población se quedó esperando un cambio que nunca llegó, porque lo que estaba muy marcado era que ellos pedían que hubiera una educación que fuera, que les dejara su propia identidad, y no, al contrario, eso no pasaba, sino que lo que se busca es como tratar de asumirlos a otra identidad y inculcarles el español. Y muchas veces encontramos que al querer inculcarlos al español, quieren que dejen de practicar su lengua indígena, e incluso hay lugares donde los discriminan por lo mismo de seguir hablando su lengua indígena y no hablar español. Pero entonces, si nosotros hacemos una educación en donde haya una interculturalidad y estas poblaciones se respeten entre sí y haya alteridad, lo que vamos a encontrar en un futuro va a ser un mundo donde todas estas poblaciones se respeten, viven en paz y haya intercambio de todas estas ideas. Si la relacionamos ambas lecturas, podemos encontrar que en efecto no se está pensando en el otro, se está teniendo una individualidad y se está haciendo a un lado a estas poblaciones indígenas, se les está excluyendo y no se está pensando en una educación inclusiva para ellas. Como lo dije al principio, ¿qué se está educando? ¿Qué se le está dejando a las nuevas generaciones para poder construir su formación? Será una formación individualista, no será alguien que va a aceptar las ideas de los otros. Solo piensa las suyas, solo escucha su propia voz y acepta sus propias ideas, no de la de los demás. Entonces sabemos que para poder deconstruirnos necesitamos del otro, necesitamos las ideas del otro. En cuanto a las implicaciones políticas, podemos encontrar que a estas poblaciones no se les tome en cuenta, ya que inclusive en la actualidad pudimos ver con la pandemia que hubo clases online, el aprende en casa, pero estas poblaciones no se les pudo como incluir en este programa, ya que a veces esas regiones no tienen ni siquiera internet, no tienen celular o incluso ni siquiera tienen luz. Entonces encontramos que a esta población se le está excluyendo, no se está pensando en ella. Entonces lo que va a haber es un rezago educativo. Estos niños que inclusive ni siquiera con la pandemia podemos encontrar que su educación antes ya tenía carencias.
porque muchas veces las escuelas no tienen las condiciones y sabemos que también por las condiciones de los niños y de sus familias no se puede ir a la escuela, no tienen el dinero o no tienen los recursos para asistir. Entonces siempre ha habido esta exclusión hacia esas poblaciones.